El proceso de la decadencia de la fe en Europa se establece en el siglo XIX, pero se origina en el siglo XVIII, primeramente en Francia con el ateísmo de los filósofos ilustrados, y en Gran Bretaña con dos libros importantes llamados Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano de Edward Gibbon y Sobre la religión natural de David Hume, siendo enfocados en lo despreciable que se convierten los héroes cristianos y sus ideales más elevados. Para el historiador Owen Chadwick existieron factores específicos para que se originara la pérdida de la fe, tanto intelectuales como sociales. Chadwick muestra el liberalismo basándose en hombres como John Henry, quien escribe Libre de impedimentos. Según Chadwick, la conciencia cristiana fue la fuerza que permitió la secularización en Europa. Lo que comenzó siendo libertad de tolerancia se transformó en la idea de libertad como derecho. Esto no se consiguió en los primeros países de Europa occidental desde 1860 hasta 1890. Lo anteriormente dicho se da gracias a Mill, que se preocupa por diversas opiniones y por la verificación de la información. Por otro lado, la libertad genera que el marxismo sea más atractivo, ya que este decía que la sociedad capitalista necesitaba de la religión para mantener masas en su lugar. Marx vinculó el socialismo y el ateísmo, ya que así la religión se politizó. En el periodo napolitano, la ilustración era como un cadáver y se rechazaba porque esta era la destrucción, pero esta opinión cambia entre 1870 y 1889, con Edward Caird y su estudio sobre Kant y el sujeto ilustrado. Por otro lado, con John Marley, con sus investigaciones hacia la Iglesia y su represión hacia las ciencias positivistas. Volviendo a Francia, ocurrió un cambio similar con el escritor Carlyle, quien dijo: admirar a Voltaire es indicio de un corazón corrupto, y si alguien se siente atraído por su obra, estad seguros que Dios no le quiere. Por otro lado, Jules Michel y Hugo Lamartine en 1840 también se enfocan a atacar a la Iglesia teniendo como punto la ética. Haciendo un paréntesis, las lecturas que hoy en día se consideran importantes en esas épocas no lo eran. En cambio, sí leyeron divulgaciones que interpretaron de las mismas. Divulgaciones como la de Ernest Haeckel en 1862, con texto a favor de Darwin explicando implicaciones con mayor claridad, o como Ernest Renan en 1863, que mostraba a Jesús desde una perspectiva amable cuyo espíritu y enseñanzas morales habían cambiado el mundo, pero atacaba a la Iglesia. Para ellos, el dogma era el objeto de ataque. En Francia surge el anticlericalismo, lo cual desordenó la religión y existieron muchos ataques a la religión, lo cual generó que ésta tuviese menos mentes de los jóvenes. Lamennais ejecutó un giro para la reconciliación de la Iglesia con la Revolución. Él era un sacerdote comprometido con instituciones educativas, seculares, y fundó un diario basado en la libertad, por lo cual fue altamente criticado, ya que se decía que se trataba de anarquía en contra de la palabra de Dios. En 1848, Pío Papa, elegido a los 55 años de edad, suscitó el anticlericalismo, es decir, hizo una oposición hacia el mismo. En Francia se secularizaron las escuelas, lo cual provoca unas ganas por recuperar lo perdido para el Vaticano. Entonces, en 1870 se crearon universidades católicas. Más adelante, en 1903, como método de defensa más utilizado por la Iglesia y más específicamente por el Papa Pío, fue mostrar a la sociedad que solo los creyentes que estaban al lado de la orden eran dignos y asimismo los únicos que podían reinstaurar la calma en estas épocas de agitación. Por otro lado, en el transcurso de 1907, al estar la ciencia en una constante evolución de gran rapidez con descubrimientos como los del gen que pudieron dar soporte a lo propuesto por Darwin,
hicieron que más allá de la Iglesia Católica muy pocos les importase lo dicho por el Papa. Y como medio de defensa empieza a hacer ver el mundo un lugar malo y feo para así generar vacíos e incertidumbres. Por último, se replantea el modernismo por sus mayores exponentes, que las leyes eran consecuencia de la naturaleza humana y las mismas para y en función de su regulación.